Lucía Rosales Marínez, es originaria de Saltillo, Coahuila, es ingeniero en agrobiología, egresada de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Cuenta además con una maestría en ciencias en horticultura, también por la misma universidad. Lucía tiene 10 años de experiencia en producción de pimiento y pepino en agricultura protegida de alta tecnología, específicamente en el área de protección vegetal. Además, ha trabajado en el sector de ventas de productos agroquímicos en compañías como FMC y Grupo Fagro. En Altiara, actualmente se desempeña como coordinadora regional noreste, realizando labor de desarrollo, posicionamiento y venta de los productos en los estados de Coahuila y Nuevo León. Y cuenta con preparación para dar capacitaciones sobre uso y manejo de agroquímicos bajo nuestro programa de uso responsable de agroquímicos, PURA. Lucía, muchas gracias por acompañarnos y pues aquí pendientes de tu presentación para aprender un poquito de tu conocimiento y de tu experiencia. Deseo los controles. Bienvenida y muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en esta serie de webinars. Es información algunas veces básica. Ustedes saben que en el tema de la agricultura los temas son muy extensos, muy amplios, muy variados. Entonces, pues bueno, tratamos de darles un poquito de lo que es el tema. Entonces, pues voy a compartir mi presentación. Ya la estamos viendo, Lucía. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a apagar la cámara para centrarnos en la presentación. Y pues bueno, como lo comentaba la ingeniera Rocío, el primer tema de este webinar es referente al manejo y uso de macronutrientes en la agricultura. La manera de introducción, bueno, pues podemos comentar que para obtener el máximo potencial productivo de un cultivo, pues bueno, vamos a tener que tomar en cuenta muchos factores y estos pues pueden ser desde la especie, la variedad, la misma genética de la planta o del cultivo en cuestión, factores abióticos como es el suelo, el clima, factores como la nutrición, la misma capacidad de los agricultores y de quienes llevan el manejo de esos cultivos, de identificar cuáles son estos factores que pueden minimizar o que pueden aumentar el potencial del que estamos hablando. En general, dentro de los factores climáticos, bueno, pues podemos considerar el fotoperíodo, la cantidad y la cantidad de luz, la temperatura, la humedad, las lluvias, incluso el polvo, vientos, todo eso pues va a influir, ¿no? En la expresión de este potencial. En el tema de manejo, pues tenemos las labores culturales, el riego, la fertilización, el manejo integrado de plagas y enfermedades, el control de malezas. Y en cuanto al suelo, pues tenemos que influyen la química, la física, la misma biología del suelo. Y todos estos factores de los que estamos hablando pueden actuar de manera independiente, pero también pueden actuar en conjunto. Regularmente pues actúan todos ellos en conjunto ya que se encuentran interrelacionados y pueden, como les comentaba, pueden actuar o interactuar de manera positiva o de manera negativa para aumentar o decrecer el potencial del cultivo. En términos generales, podemos decir que estos factores que pueden reducir o pueden aumentar la potencialidad del cultivo, dentro de estos factores, perdón, se encuentran la disponibilidad de agua, los nutrientes, que es el tema en el que nos estamos centrando,
y la temperatura. Esos son los principales. Y bajo este contexto podemos decir que las plantas, al igual que los otros seres vivos, necesitan de una fuente de energía mediante la cual puedan completar de manera satisfactoria su ciclo de vida. Y ya adentrándonos un poquito al tema de nutrición como tal, pues podemos hablar de 3 conceptos básicos. El primero es la nutrición como tal, que podemos definirla como el suministro y la absorción de compuestos químicos que son necesarios para que la planta crezca y desarrolle o lleve a cabo el metabolismo. Los nutrientes son los compuestos químicos que la planta o el cultivo requieren para desarrollar este ciclo de vida y desarrollar todas sus funciones. Y el metabolismo es la serie de reacciones que ocurren en la célula viva para mantener, valga la redundancia, la vida y el crecimiento en sí. Y de esta manera, pues la nutrición y el metabolismo están muy estrechamente relacionados. Los nutrientes esenciales que las plantas superiores requieren, específicamente en los cultivos agrícolas, son única y exclusivamente de manera de naturaleza, inorgánica. Esto haciendo referencia al proceso de fertilización que se lleva a cabo por la mano del hombre. Esto pues con la finalidad, digamos, de incrementar ese potencial del que hablamos al principio. Y este requerimiento de nutrientes inorgánicos que las plantas superiores requieren es básicamente lo que los distingue del hombre, del animal, de los animales y pues de otra cantidad muy grande de microorganismos que adicionalmente requieren también de compuestos orgánicos. Para que un elemento se considere como un nutriente esencial de las plantas, se deben de cumplir 3 criterios principales. El primero se refiere a que la deficiencia del elemento en cuestión va a hacer imposible que la planta complete su ciclo de vida. El segundo criterio a tomar en cuenta es que la deficiencia de la cual estamos hablando pues, del elemento que sea es específica y no puede ser reemplazada por algún otro elemento mineral. Y este elemento del que estemos hablando está directamente implicado en el metabolismo de la planta. Por ejemplo, hablando del caso de algún constituyente de una enzima, por ejemplo, o que la planta lo requiera para un proceso metabólico distinto. En este ejemplo, pues sería así como que una reacción enzimática. Los nutrientes vegetales se pueden dividir en macronutrientes y micronutrientes, dependiendo de la cantidad en la que las plantas los requieran. Pues bueno, evidentemente los macronutrientes se requieren en cantidades relativamente más elevadas que los micronutrientes. Y bajo esta clasificación podemos tener pues cierto número de elementos que entran dentro de los macronutrientes y de los micronutrientes. Entre los macronutrientes, pues bueno, encontramos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, el azufre, el sodio y el silicio. Y entre los micronutrientes, pues podemos encontrar el fierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el molibdeno, el boro, el cloro y el níquel. Los elementos que ven ustedes en la diapositiva marcados en amarillo son elementos que no son requeridos por todos los cultivos, son elementos que
que se requieren por algunos cultivos muy específicos, por ejemplo, el arroz, las gramíneas. Les digo, hay cierto tipo de cultivos que requieren específicamente de este tipo de elementos. Y pues bueno, ya entrando en sí al tema de macronutrientes, pues como la mayoría de nosotros o todos lo sabemos, ¿no? Nos enfocamos al famoso NPK, que son las siglas que representan a los tres principales macronutrientes, no son todos, pero son los tres principales que se requieren para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Y pues bueno, son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Aquí en esta tablita les voy a presentar de manera resumida cuáles son las funciones de cada uno y pues ahorita vamos a hablar un poquito más específicamente de cada uno. El primero es el nitrógeno. Bueno, aquí, perdón, en la tabla vamos a hablar sobre la función, la carencia, el sinergismo, con cuáles elementos presentan sinergismo y antagonismo. El sinergismo se refiere en sí a que el aumento en la concentración de algún elemento va a favorecer la absorción de otro elemento y ocurre regularmente entre nutrientes con diferente valencia y principalmente con nutrientes catiónicos que estén relacionados con la absorción de iones de nitrógeno en forma de nitrato. Eso es el sinergismo. Y el antagonismo, pues es el caso contrario, ¿no? Se refiere a que el aumento por encima de cierto nivel de algún nutriente o de algún elemento va a reducir la absorción de otro. Y bueno, pues se produce cuando hay una interacción entre iones que tienen propiedades físico-químicas similares, como es la valencia o el diámetro del ion. Entonces, pues bueno, ya entrando así de manera general a lo que son los macronutrientes, la principal función del nitrógeno pues va a ser favorecer el crecimiento vegetativo y va a ser el elemento que va a dar esa apariencia de suculencia y la tonalidad verde en las hojas. Los síntomas de carencia o de deficiencia, bueno, pues son que se va a provocar un color verde pálido o una clorosis en las hojas y pues va a debilitar de manera general a la planta. El nitrógeno favorece la absorción de magnesio y de potasio y en cantidades muy grandes va a presentar antagonismo con el potasio. Va a impedir una correcta asimilación de este elemento, perdón. El fósforo, en general, pues bueno, va a contribuir al desarrollo de la raíz y de plántulas, va a ayudar en la eficiencia del uso del agua y va a ayudar a que la planta presente resistencia a algunas enfermedades. Y pues bueno, es parte importante también de los procesos de transferencia de energía en, en, en el metabolismo de la energía, ¿no? De la célula. La carencia se va a manifestar con hojas color verde pálido, con bordes secos y poco desarrollo de la raíz. Como sinergismo, pues bueno, favorece la absorción del magnesio y va a presentar antagonismo en la absorción del potasio, del calcio, del fierro y del zinc. El potasio es un elemento que juega un papel muy importante en la fotosíntesis, en la activación enzimática en general y en la síntesis de proteínas y de carbohidratos. Su carencia va a provocar que haya una reducción en la floración, en la fructificación y en el desarrollo en general de la planta. En cuanto al sinergismo, pues bueno, va a ayudar a favorecer, o va a favorecer, perdón, la absorción de fierro y de manganeso, y va a inhibir la absorción de magnesio y de boro.
El azufre, bueno, esos son los tres principales elementos de los que vamos a hablar. También vamos a hablar un poquito de los otros tres, que son azufre, calcio y magnesio. El azufre, pues bueno, forma parte importante de la estructura de algunos aminoácidos, de vitaminas, también es constituyente de algunas enzimas y actúa en el proceso de formación de la clorofila. Su carencia va a disminuir en general la fijación de nitrógeno atmosférico que realizan algunas bacterias y va a provocar también una alteración en los procesos metabólicos y síntesis de proteínas. Nos va a ayudar en la absorción de nitrógeno, pero va a inhibir la absorción de cobre. El calcio, bueno, pues es un elemento muy importante, es parte importante de la estructura de la pared celular de las plantas. Va a estimular el desarrollo de raíces y hojas también, y se requiere en grandes cantidades por las bacterias fijadoras de nitrógeno. Su carencia, pues se va a observar en hojas pequeñas y deformadas con manchas cloróticas. Va a haber un crecimiento deficiente, retraso en el crecimiento de las raíces y daños a la fruta. Aquí, pues bueno, vamos a tener en deficiencia de este elemento vamos a tener la presencia de algunas fisiopatías, como es el caso del blossom, que es muy característico en tomates y en pimientos. En general no presenta sinergismo, es un elemento prácticamente que no tiene movilidad o es muy poco móvil. Y pues bueno, va a inhibir la absorción de magnesio, de fierro, de fósforo, de manganeso y de zinc en general. El magnesio, que es el último de los macronutrientes, es un componente básico de la clorofila. Recuerden que es, digamos que el centro de la estructura de la molécula de clorofila y es lo que le da el color verde a las plantas. La carencia o la deficiencia de este elemento se va a observar en una coloración de las hojas, de coloración de las hojas que va a cambiar a rojiza con manchas amarillas. Y pues bueno, va a empezar por afectar a hojas jóvenes y va a haber defoliación de la planta. Va a favorecer la absorción de boro y de fósforo y no presenta antagonismo con algún otro elemento. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de cada uno de los macroelementos. El nitrógeno, como se los mencionaba, bueno, pues es el principal motor de crecimiento de la planta. Es absorbido por la planta en forma de ion nitrato o de amonio y también puede absorberse o puede fijarse el nitrógeno atmosférico por medio de la ayuda de bacterias fijadoras de nitrógeno. Las plantas también pueden absorber nitrógeno en forma orgánica por medio de urea, de aminoácidos y se puede absorber pues, por medio de la raíz o de forma aérea si le damos pues una aplicación foliar, ¿no? al cultivo. Se encuentra presente en forma orgánica e inorgánica en la planta en forma forma parte, perdón, de los aminoácidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, de enzimas, de clorofila, de alcaloides y pues de una gran cantidad de compuestos que están presentes en la célula. Es el constituyente principal de las proteínas y está involucrado en todos los procesos de desarrollo y pues bueno, en general está directamente relacionado con el incremento de rendimiento del cultivo. Y bueno, un buen suministro de nitrógeno es importante también para la absorción de otros nutrientes. Aproximadamente el 80% del nitrógeno que absorbe la planta se va a utilizar para la formación de proteínas
el 10% para la formación de los ácidos nucleicos y el 5% para la formación de aminoácidos solubles y el resto, pues bueno, va a ser para algún otro tipo de compuestos. Este elemento constituye aproximadamente entre el 1.5 y el 6% de la materia seca de la mayoría de los cultivos. Y pues bueno, obviamente va a variar dependiendo de la especie, de la edad de la planta, de la etapa fisiológica y de la parte pues que se esté tomando, ¿no? De la planta, y va a disminuir conforme va avanzando la edad del cultivo. Cuando hay una deficiencia de nitrógeno, se detiene en general el crecimiento de los órganos y esto va a provocar una proteólisis que va a movilizar el nitrógeno existente y pues bueno, eso va a degenerar en la muerte de algunos órganos y tejidos. La deficiencia, como se los mencionaba, bueno, pues está relacionada con una coloración verde pálido, una clorosis, que empieza a aparecer en primer lugar en las hojas inferiores y va avanzando hacia las hojas superiores. Y pues bueno, cuando hay una deficiencia extrema de nitrógeno, en general todas las hojas se ponen amarillas y puede llegar a haber alguna coloración pues de tono morado, más o menos en tejidos y en venas. Ahí en la imagen, pues bueno, se pueden observar cómo se podrían identificar algunos tipos de deficiencias, ¿no? En general, a veces en los cultivos es difícil, hay síntomas de deficiencias que son muy parecidos para algunos elementos. Entonces, pues bueno. El siguiente elemento es el fósforo. Las plantas lo absorben en forma de fosfatos, como el fosfato de hidrógeno, perdón, para suelos ácidos y excepcionalmente pueden tomarlo como hidrógeno de fosfato en suelos básicos. Como se los mencionaba, pues bueno, es componente de ciertas enzimas y proteínas, por ejemplo, el ATP, el adenosintrifosfato, el ácido ribonucleico, el ácido desoxirribonucleico. Y bueno, de esta manera el ATP participa en varias reacciones de transferencia de energía. Por eso les decía que es un elemento muy importante para el metabolismo de la energía en la célula. Y pues bueno, como bien sabemos, el ADN y el ARN pues son los componentes genéticos de la planta, son los que poseen toda la información de los cultivos. Y pues bueno, ya bajo todos estos conceptos tienen pues principal importancia en el proceso de fotosíntesis, de respiración, de síntesis del almidón y es indispensable para diferenciación de células, para desarrollo de tejidos, que se forman pues principalmente en los puntos de crecimiento de la planta. También puede formar parte de otros compuestos como el ácido fítico, que es muy importante en el proceso de germinación de semillas y en el desarrollo de la raíz. Y pues bueno, de manera general, el fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos naturales o agrícolas, donde la fijación limita la disponibilidad y pues por eso es necesario que se haga una fertilización adecuada, ¿no? Para el cultivo. La concentración de este elemento en la materia seca de las plantas puede variar entre el 0.25 y el 0.9% en la mayoría de las hortalizas, perdón. Pero pues bueno, ya la concentración, una concentración más alta o más baja, pues bueno, va a ser síntoma de deficiencia o de toxicidad en su caso. Y bueno, debido a que las hojas tienen un alto requerimiento de fósforo en condiciones de deficiencia, la planta lo que va a hacer es movilizarlo desde otras partes, especialmente desde las hojas más viejas.
en donde se van a manifestar los primeros síntomas de deficiencia. Esto se va a observar como coloraciones color café o color negro en el envés, alrededor o en la orilla de las hojas. Y bueno, pues en general el crecimiento de la planta va a disminuir drásticamente y las hojas van, pues va a llegar un momento en el que se oscurezcan. El siguiente elemento de los 3 más importantes es el potasio. El potasio tiene un papel muy importante en la activación de enzimas, puede activar hasta 60 enzimas y bueno, pues también tiene un papel importante en una cantidad de procesos. Juega un papel muy importante en la síntesis de carbohidratos y de proteínas y nos va a ayudar a mejorar el régimen hídrico en la planta y va a hacer que la planta sea más tolerante a la sequía, a heladas y a salinidad. El potasio nos va a ayudar también a la acumulación y rápida translocación de los carbohidratos que han sido elaborados recientemente. Y en general, las plantas van a sufrir de menos enfermedades cuando están bien provistas de este elemento, cuando se cumplen con los requerimientos adecuados de este elemento. El potasio puede llegar a constituir del 1 al 5% de la materia seca del tejido. Pero en algunos casos, como pues, se los he comentado, dependiendo del cultivo, la concentración puede llegar a ser mayor al 8%, por ejemplo, en el tejido de los tallos de algunas leguminosas. En casos de deficiencia, el potasio se va a traslocar hacia los meristemos, hacia los puntos de crecimiento, y los síntomas se van a manifestar en las hojas inferiores. En los bordes se va a observar un amarillamiento y puede haber desecación conforme va avanzando la deficiencia de este elemento. Y se va extendiendo, digamos que de la parte inferior hacia la parte interior de la hoja y va a ir de las hojas más viejas, de las hojas de la parte basal hacia las hojas superiores y puede llegar a haber una defoliación de las hojas más viejas. Y pues bueno, ahí en la imagen pueden observar cómo puede presentarse la deficiencia de potasio. Puede haber necrosis en los bordes de las hojas. El siguiente macroelemento, que ya no entra así como que dentro de los 3 principales, es el azufre. El azufre se puede absorber como sulfato por la raíz y mediante cotransporte también. Y pues bueno, casi todo el azufre se transporta vía xilema a las hojas en donde se transforma. Y también las hojas pueden absorber directamente el azufre atmosférico. La función principal del azufre se relaciona con la participación en la síntesis de proteínas, además de que forma parte de la estructura de algunos aminoácidos como la cisteína, la cistina, la tiamina y la metionina. En la imagen, pues bueno, pueden observar cómo es la estructura de algunos de estos aminoácidos. Y también puede ser componente importante de algunas coenzimas, como la coenzima A, de la vitamina B1 y de algunos glucósidos también. En general,
Los síntomas de deficiencia pueden ser muy parecidos a los del nitrógeno. La planta, pues bueno, puede mostrar una decoloración en general, pero a diferencia del nitrógeno, los síntomas van a aparecer primero en las hojas jóvenes debido al tipo de movilidad que tiene este elemento. Ahí en la imagen, pues bueno, pueden observar un poquito una planta de maíz que presenta una deficiencia de azufre. Se ve así como una decoloración muy general. El siguiente elemento, digamos que de los tres que no son los principales, es el calcio. Se absorbe en forma de ion. Como se los mencionaba, participa como un componente estructural básico en las paredes y membranas celulares y también puede ser cofactor de varias enzimas. Es constituyente de los pectatos de calcio, que pues bueno, juegan un papel muy importante en la estructura celular, lo que va a dar la rigidez a la pared celular. El contenido de calcio va a aumentar conforme pues va aumentando la edad de la planta y se va a acumular de manera irreversible en los tejidos viejos. Y como les mencionaba, como es un elemento que casi no tiene movilidad o que es literalmente inmóvil, va a propiciar que haya deficiencia en los órganos jóvenes y pues bueno, va a limitar el crecimiento. Y también como se los comentaba, bueno, pues algunos síntomas se van a presentar como fisiopatías, como es el caso del blossom, que se presenta como, digamos, una necrosis en los tejidos. eh, y pues bueno, pueden ocasionar ese daño en la fruta que evidentemente pues va a degenerar en mala calidad del cultivo o en bajo rendimiento. El último de los macronutrientes es el magnesio. El magnesio se absorbe activamente en forma de ion como tal. Puede encontrarse en las plantas como un elemento estructural, como se los comentaba. Forma parte es la molécula perdón, forma parte importante o central de la molécula de clorofila, es lo que le va a dar el color verde. Y también puede encontrarse como cofactor enzimático que va a actuar sobre sustratos fosforilados, por lo que también, pues bueno, tiene un papel muy importante en el metabolismo de la energía. La deficiencia se puede observar primero en hojas pues más viejas. Se manifiesta por una decoloración amarillenta internervial y se va a mover hacia el borde de la lámina foliar de las hojas inferiores hacia las hojas superiores. Y pues bueno, para poder hacer una detección adecuada de si en realidad tenemos una deficiencia, una toxicidad de cierto elemento, para encontrar un balance en la nutrición, pues lo principal que tenemos que hacer es hacer un análisis físico-químico, ya sea de tejido vegetal, del agua, del suelo, para encontrar el manejo adecuado que se le va a dar al cultivo. Algunas empresas o algunos laboratorios que se dedican a los análisis de plantas ofrecen algunos cursos en los que pues se da este tema en específico, ¿no? Pero pues como les comentaba, son temas muy amplios que son imposibles de cubrir en una hora, en 40 minutos. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo.
Fue algo así como que muy general. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Así es, ingeniera Lucía, muchísimas gracias por esta plática que al final, bueno, el objetivo de UNFAC y de Altiara siempre es informar a todas las personas que nos ven, que tienen como acceso a esta información y justo tenemos ya algunas preguntas de todos los participantes de este webinar. Antes que nada, me gustaría justo recabar como algunos de los mensajes que nos estuvieron mandando. Saludos por ahí a Los Cabos, a Michoacán, también por ahí Ciudad Victoria. Creo que tenemos a bastantes participantes alrededor de toda la República Mexicana y que siempre es un gusto saludarlos.